colindaba ese solar, el fondo del solar colindaba con eh, un barrio muy peligroso, un barrio muy pobre, muy peligroso, donde habían narcotraficantes que usaban niños para asaltar a la gente después de hacerlos adictos a varias drogas. Pues bien, uno de estos narcotraficantes observó que todos los días a las 4 de la tarde este niño llegaba allí con la basura, pero que la expresión de su rostro era de tristeza, de frustración, de pesar, de melancolía. Y un día se acerca al niño cuando él fue a llevar la basura y comenzó a hablar con él. Para hacer la historia corta, primero lo indujo a fumar cigarrillo, después a fumar marihuana. Cuando estaba bien adicto, él le dijo, porque le regalaba el cigarrillo, le regalaba la marihuana, le dijo, bueno, tú tienes que conseguir dinero de ahora en adelante para comprar tu marihuana. Y le dice, pero ¿cómo? Si yo no tengo dinero. Dice, pues yo te voy a enseñar a robar y te voy a alquilar una navaja. Y tú vas a ir con 4 niños más a ciertos lugares allí de Río de Janeiro. Es una de las ciudades más turísticas del mundo. Tiene muchas playas, muchos turistas. Bueno, y el niño aprendió desde los 8 años a asaltar. Se hacían 2 niños adelante, 3 niños adelante y anunciaban adelante de la persona y anunciaban el asalto y 2 se hacían atrás. Bien, es muy larga la historia, pero tengo que compactar. A la edad de 11 años, ellos asaltaron a un policía que estaba vestido de civil, a paisana. No sabían que era un policía y cuando él vio solamente los chicos de adelante, intentó sacar su revólver, pero los 5 saltaron sobre él y lo apuñalaron hasta que lo mataron al policía. La policía los cogió y les dio una zurra, pero una zurra. Finalmente fue llevado, esposado, a los 11 años de edad, al orfanato, y cuando las monjas lo vieron, lo primero que le dijeron fue, ¿no te dijimos que tú ibas a ser un ladrón y un asesino? Poco tiempo después, el niño, Adilson, huyó del orfanato y él robaba con otros amiguitos, pero se fue haciendo tan diestro y él fue creciendo muy rápido. Él es un hombre muy alto, más alto que yo. Yo mido 1,80 m de estatura, él es más alto que yo. Y llegó a despreciar a sus compañeritos y comenzó a asaltar solo. A la edad de 14 años, por una historia muy larga, para resumir, fue reclutado por un narcotraficante muy peligroso, lo convenció para que aceptase ser reclutado en una de las bandas más peligrosas de Río de Janeiro, porque él era muy diestro y él era muy hábil. Pues bien, solo que cuando ellos, en la ciudad de Río de Janeiro, ella geográficamente hablando y geométricamente también, es como la forma de una cinta, como Chile, una cinta muy larga, y son kilómetros y kilómetros de playas. Bueno, yo lo digo porque yo viví casi 3 años en esa ciudad. Bien, y atrás de las playas hay unas colinas y unas montañas pequeñas. Y la gente de clase media y de clase alta vive en las playas, pero atrás en las colinas, aunque hay algunos barrios de clase media, en muchos lugares de esas colinas se formaron como invasiones de gente pobre que fueron invadiendo y construyeron grandes barrios. Y allí, en esos lugares,
se multiplicó la criminalidad y las bandas de criminales, ellos se posesionan de uno o dos o tres barrios, bueno, y la propia policía tiene dificultad para subir hasta arriba de estos barrios por causa de que ellos tienen un sistema de vigilancia, quién entra y quién sale. Bueno, esos lugares se llaman favelas, arrabales en español. Bueno, y en una de estas montañas, de estas colinas mejor, en la parte de arriba de la colina, en la cima, estaba lo que ellos llamaban el comando. Y cuando él fue entrevistado allí reunidos con los demás criminales, él tenía que matar a uno de los criminales para ser aceptado. Perdón, me estoy adelantando a la historia. Él tenía que pasar por varias pruebas muy terribles. Es muy larga la historia. Esto de matar a otro criminal ya viene ahorita más adelante. Bueno, el caso es que él tenía solo 14 años. Y él era muy inteligente, era más inteligente que todos los demás criminales. Y aumentó mucho la distribución de la droga, se aumentó mucho, se aumentaron los negocios y se aumentaron los asaltos a los bancos. Entonces, en un asalto a un banco, el jefe de la banda fue asesinado y aunque él estaba gravemente herido, secuestraron un médico y bueno, es una historia muy larga. Él con 14 años fue escogido por los demás criminales que eran de 20, 25 hasta 29 años de edad. Con 14 años fue escogido para ser el nuevo jefe. Fue en esa ocasión que él, para meterle miedo a los demás, él tenía que escoger uno de sus compañeros y matarlo a sangre fría. Y así lo hizo. Pues bien, la historia de él es muy larga, su historia criminal, y eso no viene al caso. Pero para resumir, en los años que siguieron, hasta que cumplió 20 para 21 años, él había asesinado 78 personas. 27 de ellas eran policías, de los cuales 8 de esos policías eran los 8 que habían emboscado a su papá y lo habían ametrallado. Él había sido asesino a sueldo, había asaltado 41 bancos, había llevado más de 1.800 niños a la drogadicción. Y para hacer la historia corta, en una ocasión la policía invadió el morro, como ellos llaman allá, a la colina, ¿no? La montañita esa, y cometieron un error y por ese error él fue baleado y el policía que lo baleó le colocó 5 balas en el cuerpo, pero aún así logró escapar a través de un sistema de túneles que ellos habían construido, pero a donde llegaron, a donde salieron, a otro lugar de la ciudad, con ese sistema de túneles, él también cometió un error dejando vivo a un señor, un chofer portugués de un camión, lo dejó vivo y este chofer lo denunció y luego vino la policía y finalmente lo capturaron, lo llevaron a una estación de policía, decimos en Colombia, en Brasil se llama delegacia de policía, y de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana lo torturaron, lo apalearon, lo reventaron todo por dentro y por fuera y fracturaron casi todos los huesos de su cuerpo. Los antebrazos, los brazos, las costillas, la espalda, la cadera, la columna, los brazos de las piernas.
Durante una sesión de tortura como esa, propinada por la policía, normalmente el preso moría, pero este Adilson era muy, muy fuerte y no murió. Bueno, voy a tomar otro traguito de agua. Perdón por la interrupción. Bueno, entonces, como no murió durante la tortura, con casi todos sus huesos, costillas, hasta la columna, la cadera fracturados, lo colocaron en un corredor que se llama el corredor de las celdas solitarias para criminales, los criminales más peligrosos. Es una celda muy pequeña, tiene un sifón en el piso para las necesidades fisiológicas. Arriba tiene un bombillo y al lado del bombillo tiene una ducha para que el preso se bañe. La luz se prende de afuera y el portón es muy grueso y más o menos a la altura de los ojos hay un pequeño postigo que se abre desde afuera, por donde el policía vigila, puede mirar al preso. Y en la parte de abajo hay una portezuela, una ventanilla por donde cabe un plato de comida para pasarle la comida al preso. Pues bien, allí fue arrojado y se esperaba que en cuestión de algunas horas él moriría. Tenía 5 balas en el cuerpo, completamente reventado por dentro y por fuera. Él se fue hinchando y se fue hinchando, quedó en una forma monstruosa su cuerpo. Y las ratas salían allí por el sifón. Uno de los guardas que vigilaba el pasillo de las celdas solitarias decía ser cristiano de la iglesia bautista. Y en vez de abrir la puerta y darle con la cuchara en la boca porque él no podía mover los brazos, ni levantarse, ni sentarse, nada, con los huesos fracturados casi todos, en vez de hacer eso, él abría la portezuela, la ventanilla de abajo y arrojaba el plato de comida sobre Adilson y las ratas se comían ese alimento. Y era una de las escenas más miserables, tan miserable que él le decía a las ratas que eran más privilegiados que él. Bueno, más privilegiadas que él. Bueno, en medio de esa situación pasó un día y él continuaba vivo, sin poder comer y sin poder tomar líquido. 2 días y continuaba vivo. 3 días y aún no se había muerto. Al 4.º día, que era un día domingo, los demás presos de las celdas solitarias, con lo que ellos tenían, comenzaron a hacer mucho ruido y a gritar, porque de la celda de Adilson estaba emanando un olor de putrefacción tan hediondo que era insoportable. Y los demás presos pensaban que el preso se habría muerto y que los policías habían sido negligentes en sacar el cadáver y colocarlo en el bandejón, allá le dicen el bandejón del IML, el Instituto de Medicina Legal. Pues bien, por el ruido, este guarda bautista, que estaba de guarda en esta ocasión, fue allá, prendió la luz y abrió allí
el postigo de arriba, perdón, y después abrió el portón, se acercó a él porque pensaba que estaba muerto, él ya se estaba pudriendo y le puso los dedos aquí, en la nariz. Apenas le puso los dedos, Adilson hizo y se dio cuenta de que estaba vivo y comenzó a insultarlo con insultos que no voy a repetir aquí. Bueno, y finalmente le dice, a él lo llamaban Halcón Alegre, la policía y en la banda lo llamaban Halcón Alegre. En una ocasión, él ya había sido capturado y la propia, 2 o 3 años antes, no recuerdo, la propia banda de él había invadido las instalaciones de la estación de policía, habían asesinado 5 policías y lo habían rescatado. Ahora habían colocado más seguridad para que eso no aconteciese de nuevo, de la policía, quiero decir. Bueno, y recuerda, era domingo, eran poco más de las 7 de la noche, y este policía guardia bautista, entre otras cosas, le dice, ni siquiera Dios puede hacer algo por ti, porque tú eres demasiado malo. Dios no quiere saber de ti. En la iglesia bautista se enseña lo que enseña la iglesia católica. En algunas áreas, por lo menos, enseñan la inmortalidad del alma. Y para los bautistas, cuando la persona se muere, igual que como enseña la iglesia de Roma, no tengo nada ni contra mis hermanos bautistas, ni contra mis hermanos católicos. Estoy explicando que el diablo, a través de la infiltración de los jesuitas, introdujo muchas de las doctrinas católicas en el mundo protestante. Ya he grabado videos acerca de eso. Yo era católico. Estuve muy, pero muy bien tratado por los bautistas durante un mes en un lugar que se llama Hammond, en el estado de Indiana, cerca de Chicago. Y conocí gente bautista muy buena, muy buenas personas. De igual manera, hay mucha gente buena católica. Yo era católico. Y más de 700 millones de personas en los últimos 500 años que antes eran católicos, un día leyeron la Biblia y abandonaron la iglesia católica. Lo que trato de decir es lo siguiente. Muchas de las enseñanzas de la iglesia católica no están en armonía con la Biblia, ¿ok? Y esta enseñanza de que uno continúa vivo después de la muerte era creída por este policía porque él era bautista y le dice, ni siquiera Dios quiere saber de ti. O sea, que estaba tratando de decirle. Por eso Dios no ha permitido que te mueras todavía, porque Él no puede hacer nada por ti, porque tú eres muy malo. Y obviamente ellos piensan así. Voy a hacer aquí una pausa para dar una explicación. Que la persona se va, cuando muere, se va inmediatamente a la presencia de Dios y Dios la envía o al infierno o al cielo. Pues bien, él le dice, yo tengo un problema de conciencia. Halcón lo llamaba él. Halcón, yo tengo un problema de conciencia, yo soy cristiano. Y como yo sé que tú te vas a ir para el infierno, cuando tú llegues a la presencia de Dios y Él te mande al infierno y tú no tengas ninguna disculpa, para que no tengas ninguna disculpa, yo voy a amarrar aquí el radio, porque dentro de poco va a comenzar un programa de radio de mi iglesia bautista y yo quiero que tú lo escuches. Este hermano bautista no le habló del amor de Jesús, lo insultaba, lo maltrataba, lo ofendía. Simplemente le dijo, en otras palabras, que así él se iba a lavar las manos.
y se iba a salir del problema de tener allí a una persona que estaba a punto de morir para que en ese supuesto encuentro inmediato después de la muerte no tuviera ninguna disculpa delante de Dios cuando Dios lo mandara para el infierno. Bueno, y le dice, dentro de poco va a comenzar el programa. Pero si de aquí a la medianoche tú no te has muerto, porque tú estás más muerto que vivo, le decía, él estaba en estado de descomposición, nosotros vamos a venir y te vamos a matar. Y vamos a arrojar el cadáver por ahí en algún potrero y vamos a llamar a la prensa. Y les vamos a decir a los periodistas que fue tu propia cuadrilla, tu propia banda que hizo esto. Bueno, de alguna manera este policía amarró el radio allí en la puerta, en el portón de la celda, cerró la puerta, apagó la luz y en pocos minutos comenzó el programa. Era un pastor bautista el que estaba predicando y el programa duraba media hora. Y cuando el pastor bautista comenzó su predicación, comenzó con este texto de Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Obviamente en portugués, ¿no? Allá en Brasil se habla portugués. Y comenzó a hablar del amor de Dios, del perdón de Dios, de la confesión, del arrepentimiento, del sacrificio de Cristo, de la cruz del Calvario. Bueno, un mensaje de evangelismo, de evangelización. Y él insistía una y otra vez que Dios ama al pecador. Y mientras el pastor iba predicando, Adilson pensaba consigo mismo, este pastor está loco, Dios ama a la gente buena. Yo soy un asesino, soy un drogadicto, narcotraficante, un asaltante. Él no creía que Dios lo amase. Juan 3:16 dice, Jesús le dijo a Nicodemo, y te lo dice a ti y a mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios aborrece, abomina el pecado, eso es verdad, pero él ama al pecador. Y en esto insistía ese pastor, y ya como que comenzaba a convencerlo a Dilson. Bueno, ahora aconteció algo providencial. Finalizando el programa de radio, el pastor dice, como si se dirigiera directamente a Dilson, usted que está en la celda solitaria, todo quebrado significa todo fracturado. Eso significa que los pastores ya sabían que la policía utilizaba esa metodología para castigar un preso, que está más muerto que vivo. Bueno, yo no recuerdo de una condición de un ser humano que haya estado peor que la condición de este hombre. Le dice el pastor a través del programa de radio, haga una experiencia con Dios. Busque a ese Dios con todas sus fuerzas, de todo su corazón. Y quién sabe, Él no le responda y usted encuentre a Dios. Mire que esta es la última oportunidad que Dios le está dando. Haga una experiencia con Dios. Insistía, especialmente en esa frase, haga una experiencia con Dios. Busque a Dios. Bueno, se acabó el programa y Adilson se queda pensando en las palabras del pastor. Muy impresionado. Cuando de repente se prende la luz, era el carcelero,
abre el portón, desamarra, apaga el radio, lo desamarra y comienza nuevamente a ofenderlo y a humillarlo y le dice, mira, halcón, de nada sirve que tú reces o que tú ores, tú eres demasiado malo, para ti no hay absolutamente ninguna posibilidad de salvación, en otras palabras. Bueno, él mismo, Adilson, le dijo, si yo llego a salir vivo de aquí, le dijo al guardia, te voy a buscar. Así me toque ir al cielo o al infierno porque lo provocó. Voy a ir a donde sea y te voy a matar. Y él le dijo, que nada, lo único que tú tienes que hacer es morirte. Bueno, y volvió y le repitió, si a la medianoche no te has muerto, nosotros vamos a venir aquí, te vamos a matar y te arrojamos a un potrero y llamamos a la prensa y decimos que fue tu banda. Bueno, cerró la puerta, apagó la luz y él recordaba todo ese mensaje tan bonito de este pastor. Pero cuando la luz de la esperanza intentaba penetrar su mente, tenía 4 días sin comer y sin beber nada. Completamente reventado por dentro y por fuera, más muerto que vivo, casi todos sus huesos fracturados. Y con una carga de culpabilidad que se había despertado